Hola familia, buenas tardes, Dios los bendiga. Estoy tan contento de estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Como ustedes saben, los miércoles por la noche estamos estudiando el libro de Génesis. Y estoy bien animado y bien contento porque Dios nos ha hablado muchísimo a través de esta maravillosa serie. Y ustedes saben que nuestra serie la hemos titulado Así comenzó todo. Pero estoy agregando un nuevo nombre el día de hoy, así que si estás tomando notas, va a aparecer aquí en tus pantallas la nueva serie y se llama Así comenzó todo, los patriarcas. ¿Por qué? Porque estamos entrando en el libro de Génesis en una nueva etapa. Vamos a empezar a ver a los patriarcas, hombres como Abraham, Isaac, Jacobo, José, Moisés, etcétera, etcétera. Y precisamente estaremos hablando hoy acerca de nuestro primer patriarca de la fe, un hombre llamado Abraham. Y este hombre es llamado padre de la fe, porque nos habla que este hombre le creyó todo a Dios. De hecho, la Biblia describe a este hombre como amigo de Dios. Y esto es porque él tenía una relación muy cercana con Dios, al punto que Dios lo pone en un lugar de honor en la historia con los judíos, pero también en la historia de todos los cristianos. Es llamado el padre de la fe. Pero no todo lo que este hombre hacía fue correcto. También tenía sus altas y sus bajas. También metió por ahí las cuatro, como dicen, ¿verdad? O sea que metió la pata. Pero Dios no le falló, aunque él se equivocó. Así que si estás tomando notas, el día de hoy el título de nuestro sermón está en tus pantallas y es el llamado y el fracaso de Abraham. El llamado y el fracaso de Abraham. Y vamos a estar viendo Génesis capítulo 11, verso 10, también el verso 24 al 32 y todo el capítulo 12. Y debo de recordarte que hoy juegan mis Chivas a las 8 de la noche. Entonces, como juegan las Chivas, tengo que apurarme a dar el estudio, así que no me hagan muchas preguntas. ¿Sale? Bueno, si están tomando nota, por eso estoy como rapidito, Perdón, comercial para los que están en las redes sociales. No era mi intención decirte que veas el partido de fútbol, pero si empieza el partido y no ha terminado, ponme ahí en los comentarios cómo va. ¿Sale? Y bueno, en este estudio bíblico, si estás tomando notas, también te voy a dar 5 bendiciones del llamado de Dios. 5 bendiciones del llamado de Dios. Pero antes de entrar a la historia de nuestro amigo Abraham, vamos a descubrir quiénes eran sus antepasados. Así que, por favor, si tienes tu Biblia, tu tablet o tu iPhone o teléfono, por favor abre la Génesis capítulo 11 y vamos a leer el verso 10. Génesis capítulo 11 y leemos el verso 10. Dice la palabra de Dios así: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque en esta noche podemos acercarnos a ti a través de tu palabra. Habla a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda que la semana pasada hablamos de 3 hijos de Noé. Un hijo llamado Sem, un hijo llamado Cam y un hijo llamado Jafet. Inclusive bromeamos que se parecían a unos hermanos de aquí de nuestra iglesia. Si no lo recuerdas, aquí está la fotografía. Muy guapos los hermanos, por cierto. Pero no estoy muy seguro que ellos sean de la descendencia de Noé. Igual y sí, ¿no? Bueno, pues quién no, ¿verdad? Todos somos de la descendencia, de hecho, de la descendencia de Noé. Pero bueno, aquí lo importante es el hijo llamado Sem, porque a través de esa línea de él es que llega nuestro Salvador Jesús. Y en esta línea es una línea directa que Dios utiliza para que el Mesías
venga a este mundo. Así que vamos a ver quiénes más están involucrados en esta genealogía. Vamos a leer versos 24 y 32 al 32, así que nos vamos a brincar. Si te interesa leer del 11 hasta el 23, lo puedes hacer en tu casa. Son muchísimos nombres que seguramente Dios te va a ministrar algo a través de ellos, pero no los vamos a ver. Vamos a brincarnos versos 24 al verso 32. Dice así: Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después de que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré, 27. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. Apréndete este nombre, Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abram su hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré, en Harán. Génesis 11:25 es 26, es la primera vez que nos menciona a este profeta, a este padre de la fe llamado Abram. Más tarde Dios le va a cambiar el nombre de Abram a Abraham. Y este personaje se menciona 312 veces en 275 versos de la Biblia. O sea que es muy activo en toda la Biblia. Él es sin lugar a duda el hombre más famoso del Antiguo Testamento y sin duda uno de los hombres más influyentes en toda la historia. De hecho, en el libro de Génesis nos habla de un periodo de 2000 años y de más de 20 generaciones. Sin embargo, una tercera parte de toda de estos 2000 años y toda la historia que nos da Génesis es acerca de este hombre llamado Abraham. Entonces sí es un hombre muy importante. Es el único en toda la Biblia que Dios llama que es su amigo. Abraham era amigo de Dios. Y no solamente lo menciona Santiago, también Crónicas lo menciona y también el profeta Isaías dice lo mismo, que Abraham era amigo de Dios. Ahora, sabemos todos que tener un amigo es muy importante, pero tener un amigo en el cielo es más importante. Nuestros amigos, pues qué buena onda, ¿no? Imagínate cuando tú tienes un amigo y dices, es que el presidente municipal es mi amigo, y te pones como pavo real. El presidente de la república es mi amigo, y uy, ya ni me volteas a ver. Pero Dios es mi amigo. Entonces este hombre tenía un amigo allá en el cielo, en un lugar muy alto. Una vez Abraham Lincoln, no Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, recibió una petición de perdón de un hombre que desertó en el ejército. Cuando se le dijo que este hombre no tenía amigos, Lincoln dijo: yo seré su amigo y lo perdono. Para Lincoln lo más importante era tener amistades y que este hombre sintiera que tenía amigos. Hombres y mujeres son famosos en la Biblia por muchas cuestiones, por muchas cosas. Tienes a Débora, tienes al profeta Isaías, el profeta Jeremías. Hay muchos hombres que son famosos por algo, pero sin lugar a dudas, el hombre que más famoso fue por su fe fue nuestro padre Abraham. Moisés fue un gran líder y un libertador, Josué un gran general, David un gran rey, Elías un gran profeta.
pero sin lugar a duda no le llegaron a los talones, como decimos, a nuestro padre Abraham. Te estoy hablando esto porque quiero que sepas la importancia que Abraham tiene en el reino espiritual y sobre todo en la cultura judía, porque es el único que se le llama amigo de Dios. Y eso está, digo, vimos hace unos capítulos atrás donde Enoc decía, y caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, ese hombre no vio la muerte, Dios se lo llevó. Pero dijo, caminó con Dios. Pero el único que es llamado en la Biblia amigo de Dios es Abraham. Ahora, no se lo llevó porque tenía un propósito y ahorita vamos a ver cuál es el propósito. Algo interesante que debemos saber y debemos notar es lo que vemos en el verso 31 y 32. Así que vamos a leerlo una vez más, verso 31 al 32. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién tomó a quién? ¿Quién está iniciando este movimiento? Taré, el papá de Abraham. Ojo, no es Abraham, es Taré, el papá de Abraham. Dice, tomó a su hijo, tomó a Lot, tomó a su nuera y salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y ahí se quedaron. Fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Así que la historia de Abraham comienza en Ur de los Caldeos, la antigua Babilonia. En Josué, en el libro de Josué capítulo 24, nos habla acerca del lugar de donde residía Abraham. Dice que eran una familia de adoradores de ídolos, y probablemente también Abraham era un adorador de ídolos. No tenía una relación con Dios, porque toda su cultura, toda su familia eran adoradores de ídolos. De hecho, en los escritos acerca de la historia de la familia de Abraham, se sabe que todos adoraban a falsos dioses. Eso es a donde quiero llegar. Adoraban a falsos dioses. Entonces era una familia que adoraba y ponía ídolos para hacer adoración a estos falsos dioses. Ahora, era como un miembro de una religión que ustedes ya conocen, muy actual, que también hace lo mismo. Haz de cuenta, ya sé que se te vino a la mente, haz de cuenta, muy entregado. Pero cuando llegaron a Harán, salieron de Ur de los Caldeos y llegaron a Harán, fue cuando Abraham, y se quedaron ahí, fue cuando Abraham recibió el llamado, pero él solamente fue obediente a la mitad. Cuando su papá lo sacó de Ur de los Caldeos, probablemente, y ahorita voy a decir por qué. Probablemente Dios le había hablado a Abraham y no a su papá. Y probablemente Abraham le ha de haber dicho, pa, pues vámonos a Canaán. Y el papá, como no era nacido en Ur de los Caldeos, él era nacido en Harán, dijo, pues sale, hijo, agarremos nuestras chivas y nos vamos y pasamos en Harán unos días a visitar a la familia, que al cabo pues vamos a estar viajando. Entonces, pues Abraham le ha de haber dicho, ¿qué pa? Chido, vámonos pues. Y se fueron ahí y resulta que se quedaron un montón de años. No llegó hasta donde iban. Se quedaron ahí en Harán. Ahora, Dios no les llamó a Harán. Dios les dijo que fueran a Canaán. Los sacó de la tierra de Ur de los Caldeos para ir a Canaán, no a Harán. Ahora, murió Taré en Harán. Aquí hay algo bien importante. La Biblia muchas veces nos habla con significados de nombres para transmitirnos algo. Y hoy que estaba estudiando, me di cuenta que Taré significa una cosa y Harán significa otra cosa, que eran un estorbo para Abraham.
Mira, si estás tomando nota, Taré significa si estás tomando nota, Taré significa retrasar. O sea que Taré retrasaba a Abraham. Taré no dejaba que la voluntad de Dios hiciera, porque era un retrapez, como la Doris. No han visto Nemo, se pasan, nadie se rió. Y Harán significa estéril o seco. Entonces, cuando Abraham estaba en obediencia parcial, la demora y el estar seco fue lo que caracterizó su vida. Porque no estaba haciendo lo que Dios le estaba llamando a hacer. Solo fue medio obediente. Y es importante reconocer que cuando Dios lo llamó, eso fue un privilegio. No por lo que él haya hecho, pero porque Dios tuvo misericordia de él y lo llamó y le dio un mandamiento y le dijo: sal y vete a Canaán. Y aunque él no obedeció, Dios lo consideró, y esto era un privilegio porque lo llamó Padre de las naciones. ¿Sí estás conmigo? Y en esto encontramos la bendición número 1 del llamado de Dios. Está aquí en tus pantallas. Número 1, es un honor ser llamado. Bendición número 1, es un honor ser llamado. Mis amigos, cuando somos llamados, debemos de sentirnos afortunados y privilegiados. No privilegiados, privilegiados. Gracias, me corregí. No eres llamado por tus habilidades o porque eres el más guapo de Calvary Maranata o simplemente porque tienes el mejor trabajo. Eres llamado porque a Dios le plació en su corazón llamarte. Esto quiere decir que no tiene nada que ver contigo y sí tiene todo que ver con Dios. ¿Sí estás conmigo? Esto quiere decir que Dios te llamó aún a pesar de ti. Qué feo. Es cierto, aún a pesar de cómo eres, Dios te llamó y todavía quiere usarte porque es un privilegio. Es un honor ser llamado. Mira lo que dice el apóstol Pablo respecto a este llamado que tenemos nosotros al ministerio. En 1 de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, ¿por qué? Por fiel, poniéndome en el ministerio. Debemos de considerar un privilegio y un honor que Dios te llame para la obra más grande que tú puedes hacer en este mundo: ser llamado al ministerio, ser llamado a servirle. Cualquier ministerio al que Dios te llame, llámese saludadores, llámese centro de bienvenida, llámese ujier, llámese pastor, llámese líder, llámese como se llame. Es un privilegio servir a Dios y es un honor. Y el llamado que Dios te hace no necesariamente te lo hace para que tú enseñes. No necesariamente te llama para que tú seas un maestro de discipulado de pilares. No, te puede llamar a limpiar baños. ¿Cómo? ¿Dios llama a limpiar baños? Claro. Dios llama a ser el siervo de todos los demás. Dios llama a que te humilles. Dios llama que el que quiera ser primero en el reino sea el de abajo. El que se humilla, ¿qué? Será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Entonces no pienses que porque estás muy guapo, que porque estás pelón, que porque estás gordito, que porque eres bonachón, que porque eres carismático, ya todo mundo te debe de poner la alfombra roja. No. Cuidado. Es un honor y es un privilegio servirle a Dios porque le ha placido llamarte aún a pesar de tus debilidades. Y cuando Dios te llame a cualquier área en tu vida, déjame darte un consejo: no te demores. No atiendas parcialmente el llamado de Dios. No seas como Taré, retrasando llegar a donde Dios te ha llamado. No,
No seas como Abraham, que medio quiere servir. Pues quiero servir, pero no me gusta llegar una hora antes. ¿Cómo la ves? ¿Qué traes? Sirvo, sí, pero yo voy a llegar 10 minutos antes. Pues, ¿qué te digo? Siéntate. Es un honor, hermanos, es un honor que Dios te considere a ti para servir en cualquier área, no importa la que sea. Así que no te demores, en obedecer el llamado de Dios. Obedece a Dios. Obedece al Señor. Sí vas a batallar en algunas áreas en tu vida. Pero no te retrases. No te retrases. Si Dios te ha llamado, éntrale con todo. Éntrale con todo. Porque entonces ahí va a haber bendición. Continuamos nuestro estudio bíblico y leemos ahora sí capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí debe de botarte algo a la mente. ¿Cuándo le dijo? ¿Cuándo le dijo a Abraham? Si el que tomó la batuta fue Taré, ¿te acuerdas? Que Taré agarró a los hijos y le dijo: vámonos, vamos a salir de Ur de los Caldeos. Pues este verso me dice a mí que la plática no fue con Taré, la plática fue con Abraham. Y Dios le vuelve a recordar aquí, por eso dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es más, se me viene a la mente ahorita que Abraham desobedeció a Dios, porque aquí claramente dice que de la casa de su padre. Y él le haber dicho: oye, ¿cómo voy a dejar a mi padre? ¿Cómo lo voy a dejar? No, vente conmigo, vamos, vente, te voy a llevar a Harán. Y allá en Harán se retrasó y se quedó años. Entonces aquí Dios le da un recordatorio más a Abraham. Y vemos claramente que el llamado era para Abraham, no era para su papá, era para Abraham. Yo creo que por respeto a su papá, Abraham decidió quedarse ahí y no obedecer a Dios. Dijo él: ¿sabes qué? Voy a acompañar los últimos días del viejón para que sepa que aquí está su hijo al pie del cañón. Viejo, aquí estoy contigo. Viejo, mi querido viejo, casi le canta, ¿no? Ya me voy a poner romántico a cantarle la canción, pero luego me va a regañar Pastor Manuel. Y estoy seguro que este recordatorio que Dios le había dado a Abraham tuvo que haber activado algo en él. Porque no es fácil dejar a tu familia, especialmente a tu papá y a tu mamá. No les voy a pedir que me digan quiénes de ustedes dejarían a su papá y a su mamá, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Se te haría difícil dejar a tu papá y a tu mamá si Dios te llamara? Levanta tu mano si tú crees que sería difícil dejar a tu papá y a tu mamá si Dios te llamara. Ok. Levanta tu mano si tú crees que no sería difícil dejar a tu mamá y a tu papá. Bien. Ok, algunos de ustedes. Levanta tu mano si no tienes ni la menor idea de qué es una cosa o la otra. Pues sí, también. Levanta tu mano si no te importa. Algunos de ustedes. Ok, excelente, gracias. Gracias por ser honestos. Ahora, lo que Dios le estaba pidiendo a él es precisamente esto: deja a tu familia, destétate, quítate a la mamá y al papá, destétate, ya no quiero que estés con tu familia, quiero que me obedezcas y que salgas. Entonces aquí, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham tenía que requerir a fuerzas fe. Es decir, tenía a fuerzas que creerle a Dios. Porque si no, ¿cómo iba a dejar a su viejón?
¿Cómo iba a dejar a su viejo enfermo que ya caminaba lerdo, que ya no veía? ¿Cómo lo iba a dejar si era el amor de su vida? Pero requería fe. Entonces él tenía que tomar un paso de fe para obedecer a Dios. Esto quiere decir que si él lo hacía, Dios iba a honrar, iba a bendecir esa acción de Abraham, de tomar ese paso de fe. ¿Y sabes por qué? Bueno, esto nos lleva a la bendición número 2 del llamado de Dios. ¿Estás tomando notas? La bendición número 2 es: Dios honra los grandes pasos de fe. Dios honra los grandes pasos de fe. Cuando somos llamados de nuestra tierra y de nuestra parentela, de nuestras ciudades, para obedecer a Dios, tú tienes una decisión importante que hacer. O le crees a Dios y lo haces, o te quedas con tu viejón cuidándolo hasta que muera. Y Jesús mismo dijo, y de hecho debí haberlo puesto aquí pero no lo puse: el que no dejare padre y madre, ¿qué? No es digno de mí. Esto es precisamente lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Deja tu viejón, deja tu gente y da ese paso de fe enorme. Entonces, este profeta Abraham estaba a punto de experimentar la bendición de Dios por tomar ese paso de fe. Y esto es bien importante, porque a Dios le encanta, le fascina que tú des pasos de fe. A Dios le gusta cuando sus hijos creen en Él. A Dios le encanta cuando sus hijos le dicen: sí, papá, yo voy a hacer lo que tú me pides que haga. A Dios le encanta cuando sus hijos reconocen que no pueden ver más adelante, pero que aún así van a caminar por el valle de la sombra y de muerte, y que Jesús va a estar con ellos para ayudarlos a pasar. Eso es algo que Dios valora y tiene en gran estima. Porque cuando tú haces eso, ¿sabes qué sucede en tu vida? Hay bendición. Dios te honra con bendecir tu vida, porque Dios ama y promueve y le encanta y anhela que sus hijos den pasos de fe. Híjole, pero está bien difícil. Claro que está difícil. Está duro. Pero cuando tú das un paso de fe, agradas a Dios. Si no tienes fe, no vas a agradar a Dios. Si eres un cristiano calientabancas que se sienta aquí y que escucha una y otra vez de Dios que tienes que servir y que tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, y no lo haces porque tienes temor o porque no tienes fe, a Dios no le agrada esto. Necesitamos tener fe y ejercerla para que haya bendición en tu vida. Mira lo que nos dice el autor de Hebreos en Hebreos 11:6, está en tus pantallas. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, eso es fe, y que es galardonador de los que le buscan. Es el que da la recompensa a aquellos que les buscan. Entonces, si no hay fe, no puedes agradar a Dios. Si te acercas a Dios, debes de acercarte creyendo que existe Dios y que Él te va a bendecir. Necesitamos, hermanos, creer en Dios y activar nuestra fe. Cuando Dios nos llamó de Tijuana a Mazatlán a dejar nuestra iglesia en Rosarito para venir a este lugar, nos dijo exactamente lo mismo que le dijo a Abraham. Y le dijo: sal de tu tierra de Baja California, de tu parentela, deja tu familia y deja tu iglesia, Capilla Calvario Rosarito, que me encanta mi iglesia, y vente a la tierra desconocida, Mazatleca, donde no tienes amigos, donde no tienes familiares, pero te voy a bendecir. Estábamos como Abraham, con la espada y la pared. Mi esposa: pero es que mis viejitos, mis viejones, en ese entonces no le decíamos viejón, porque no éramos de Mazatlán, no éramos sinaloenses.
Eran mis viejitos, pero es que mis papás, es que mi hermano y yo, es que mi iglesia, mi trabajo, mi casa. Pero Dios nos dio un llamado y teníamos que hacer exactamente lo mismo que Abraham, dejar todo para seguir al Señor. Y cuando confiamos en Él, Dios se encarga de bendecir nuestras vidas y nuestros ministerios. Que si somos bendecidos. Wow. Mira lo que Dios ha hecho aquí en tu iglesia en 4 años. Mira nada más donde Dios te tiene en 4 años. Eres una iglesia que es punta de lanza aquí en Mazatlán. Eres una iglesia que es un referente aquí en Mazatlán. Eres una iglesia que enseña una sana doctrina y que enseña la palabra de Dios. Eres una iglesia que tiene un grupo de personas que aman a Dios y no con emocionalismos. Aman a Dios verdaderamente porque están estudiando la palabra de Dios. Eres una iglesia diferente. Estás en la televisión cada domingo. Nuestra iglesia no se compone de 100 personas, se compone de 10,000, 20,000 personas que nos ven. La televisora dice que son 80,000 personas que nos ven en la ciudad de Mazatlán. Yo digo que están locos, son 20,000. Tienes una iglesia de 20,000 personas que no ves, pero que están en sus casas cada domingo estudiando la Biblia. Te pregunto, ¿es esa o no es esa bendición de Dios? Es bendición de Dios. Y solamente en 4 años. ¿Por qué? Porque un día decidimos obedecer igual que Abraham. Dios se encarga de bendecir cuando tú tomas pasos de fe. Continuamos leyendo. Se me está yendo el tiempo. Ya les dije que tengo que acabar de volada. Ay, mi partido de las Chivas, se me acabó de dar tarde. Versos 2 y 3 dice: y haré de ti, aquí está la bendición de Abraham, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas son las promesas de Dios y quiero que veas qué es lo que Dios le promete a Abraham si obedece. En Génesis capítulo 11 se trataba de los planes del hombre cuando estaban construyendo la torre de Babel. Era el hombre tratando de acercarse a Dios. En Génesis capítulo 12 es Dios mostrándole los planes a Abraham de lo que iba a hacer con él si este hombre le obedecía. Ahora, vamos a poner una lista de las promesas. Le dijo primero: haré una nación grande de ti. Dios le prometió a Abraham hacer una nación de él. Es decir, que iba a tener suficientes hijos, nietos y futuros descendientes para poblar toda una nación. Está bien loca esta promesa. Está loca. Porque tenemos un gran problema. Ya no me importa el partido de las Chivas, la verdad, ya me engrané con esto. Aquí hay un gran problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que Saraí es estéril, no puede tener hijos. Entonces imagínate Dios diciéndole eso a Abraham y Abraham viendo: híjole Dios, o sea, sí, la neta que sí confío en ti. Y sí quiero ir a donde tú me dices, a Canaán. Pero no me digas que vas a tener, come on. Lot ya tuvo quién sabe cuántos hijos, mi hermano ya tuvo quién sabe cuántos hijos. Nosotros no hemos podido. Señor, no me digas que vas a ser una gran nación. Al menos yo hubiera reaccionado así: falta de fe. Yo le hubiera dicho: Dios, sí te creo, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, sí te creo, pero ¿cómo? Y luego le dice: engrandeceré tu nombre. Dios prometió que iba a hacer crecer el nombre de Abraham, que su nombre iba a ser tan sonado en toda la historia. Voy a engrandecer tu nombre. Hoy lo vemos como nuestro padre Abraham. Y les acabo de decir que no hay un profeta más mencionado en toda la Biblia que él. Dios cumplió su promesa. Su nombre está por todos lados.
Número 3 dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, también maldiciré. Cuando Roma vino a destruir a Jerusalén en el año 70, cuando vino y saqueó Jerusalén con el emperador Tito, meses después de que eran la potencia número 1, cayeron. Vinieron y atacaron a Israel y cayeron. Cuando Hitler tuvo el holocausto de los judíos, la gran Alemania cayó. Cuando Inglaterra, que era la potencia número 1, le quitó el respaldo a Israel, esa potencia se fue a los suelos. Una historia reciente de hace algunos 5 o 10 años atrás. Hugo Chávez maldijo a Israel, ¿y qué le pasó? Murió. Contrario a eso, hay una nación poderosa que ama a Israel, que apoya a Israel y es bendecida por Dios por eso. Y estoy hablando de Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país que le brindó apoyo a los judíos, que les brindó visas, que les permitió el acceso a Estados Unidos y los apoyó en las Naciones Unidas. Hoy, con nuestro amigo Trump, que muchos de ustedes no les cae bien, está bien, pero si lo ves desde el lado bíblico, este hombre ha respaldado al pueblo de Israel más que ningún presidente en los Estados Unidos en toda la historia. Tanto así que quitó la embajada que estaba en Tel Aviv, donde no es la capital de Estados Unidos, de Israel, y la llevó a Jerusalén. Y todo el mundo se enojó por eso. Y Trump dijo, a mí no me importa, yo apoyo a los judíos. Entonces, mi hermano, cuando Dios te promete algo, las recompensas de Dios son muchas. Cuando tú obedeces, Dios te recompensa, Dios te bendice. Y son bastantes. Y esto nos lleva a la bendición número 3 del llamado de Dios. Bendición número 3, las recompensas son muchas. La bendición número 3 es que las recompensas son un montón. Quiero hacerte un comparativo de las bendiciones de Abraham, las bendiciones que Dios le prometió a Abraham y las promesas que Dios te promete para ti, para tu familia. Número 1, Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. Eso quiere decir que tu descendencia será bendita. Dice la palabra de Dios que la bendición llega hasta la 3ª o 4ª generación. Dios se ha prometido que tu descendencia será bendita. Número 2, engrandeceré tu nombre. Tu nombre será recordado en tu familia. Tu nombre será recordado en tu familia como esa persona que buscó a Dios. Si tus hijos se desviaren, si tu familia se desviare, en algún momento de tu vida alguien va a hablar de ti. Es que él, este tío, este abuelo, caminaba con Dios, amaba a Dios. Tu nombre será recordado. Y número 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios bendecirá a aquellos que te bendicen y también tomará venganza por aquellos que te hacen mal. Dios te protege, mi hermano. Dios te protege. Obedece a Dios y vas a ser bendecido. Continuamos nuestro estudio bíblico y vamos a leer versos 4 al 9. Dice, se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán llegaron.
Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se paró ahí en un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y al oriente, y edificó ahí altar a Jehová. E invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia Negev. En esta historia vemos que nuestro amigo Abraham tomó el paso de fe y fue obediente y empezó a caminar. Y vemos ahí que tomó a su familia, tomó todas sus pertenencias, los sacó de Harán, los llevó a la tierra de Siquem, donde era la tierra de Canaán. Y el recorrido que hace es desde Harán hasta Siquem. ¿Tú crees que fue fácil ese recorrido? ¿Tú crees que era fácil cargar con toda la gente, con todo el ganado, con todas las cosas? No era fácil. Por ahí había ladrones también, saqueadores. Era difícil. Pero Abraham, aquí lo importante de Abraham es que que fue obediente. Y este fue el recorrido que se aventaron, mira. Te puse un pequeño mapa para que te dieras cuenta. Fíjate nomás, si se hubieran ido de Ur de los Caldeos derechito a Siquem, pues hubieran llegado y ni siquiera hubieran tenido que cruzar el río Éufrates. Pero cruzaron 2 veces el río Éufrates por ir a dar la vuelta a Harán, donde estaban los familiares del viejón, y luego bajar a Siquem. Pero bueno, las malas decisiones, ¿no? Pero dice aquí que Abraham edificó altares porque tuvo un encuentro con Dios. Y esto es bien importante, porque Abraham estaba edificando un altar para recordar ese acercamiento que él había tenido con Dios. Algo que tenemos que resaltar es que Abraham, con su obediencia, captó rápido la atención de Dios. Tanto así que tuvo un encuentro con él. Y esto es importante porque Abraham estaba siendo ahora sí obediente a Dios. Y esto nos lleva a nuestra bendición número 4. Bendición número 4: cuando eres obediente, tú captas la atención de Dios. Cuando eres obediente, captas la atención de Dios. Y Dios sale a tu encuentro. Dios se encuentra contigo en tu caminar. Y de hecho, cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú, como Abraham, edificas altares para recordar ese encuentro. Ay, pastor, yo no agarro piedras y edifico altares. No, tal vez no. Pero ¿qué tal cuando el Espíritu Santo se desborda en ti y te usa para hacer algo grande y te acuerdas? Ah, sí, estaba un día yo ahí en la alabanza y la verdad es que sentí la presencia de Dios y yo sentí cómo el Espíritu de Dios llegó a mi vida. Bueno, eso es un encuentro. Y esa marca en tu corazón es un altar que nunca se te va a olvidar. Un altar también es cuando tú tuviste ese encuentro por primera vez con Jesús. Yo me acuerdo dónde estaba. Yo me acuerdo cómo sucedió. Porque fue algo diferente. Fue un encuentro con Dios. Por eso es importante, hermanos, ser obediente a Dios. Cuando tú eres obediente, Dios te revela su plan. Cuando tú no eres obediente, Dios no te revela nada. Dios te dice: sal de tu tierra y de tu parentela, haz esto. Ah, no, ok, bueno, no te voy a dar bendición. No te voy a dar bendición. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando eres obediente, tienes un encuentro con Dios porque diste ese paso de fe, entonces sí, sus promesas se hacen reales a tu vida. Porque Dios te muestra el plan, lo suficiente para mantenerte caminando hacia adelante y confiando en Él. ¿Sí estás conmigo? Y siempre que tú seas obediente a Dios, Dios va a salir a tu encuentro y te va a dar dirección, porque has aprendido como Abraham a caminar por fe. Mira la promesa que Dios le da a sus hijos que caminan en obediencia en Jeremías capítulo 7,
verso 23, dice: mas esto les mandé diciendo, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros seréis por pueblo, me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. O sea, anden, obedézcanme, y yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Siempre que tú obedeces a Dios, te va a ir bien. Y Dios va a venir a tu encuentro. Y te va a mostrar, y te va a guiar, y te va a resplandecer y abrir los ojos espirituales para que puedas ver el camino sobre el cual debes andar. Amén. Tranquilos, todavía no acabamos. Ese amén no era de amén, guarden sus chivas. No. Ay, hablando de las chivas, ya me acordé. Verso 10 al 13, vámonos rápido, venga. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres hermoso, de hermoso aspecto. La estaba chuleando, ¿no? Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. En esta porción de la escritura vemos dos errores de Abraham. Vemos un fracaso rotundo en la vida de Abraham. Y está bien. ¿Sabes por qué? Porque todos le fallamos a Dios. No somos perfectos. Y Abraham también era hombre y también le fallaba a Dios. Así que no lo vayas a criticar, porque a lo mejor la siguiente vez al que vamos a criticar es a ti, porque te está yendo mal o porque has tomado malas decisiones en tu vida. Ahora, aquí aprendemos de los errores de nuestro amigo Abraham. Y vamos a ver dos errores que este amigo hizo. Primero, en el verso 10. Dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Error número 1. Abraham no confió que Dios le iba a proveer y decidió irse de Siquem a Egipto. ¿Cuándo le dijo Dios que se fuera de Siquem a Egipto? Le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de Ur de los Caldeos, y vete a Canaán. No le dijo: sal de Canaán y vete a Egipto. Ahora, este hombre, Abraham, tomó la decisión porque había una gran hambre y no confió que Dios le iba a proveer. Así que nuestro amigo decidió irse de vacaciones a Egipto. Y no solamente fue, ponme la slide, hija. Y no solamente fue de vacaciones, sino que fue a agarrar una casa para quedarse allá. Y mudó toda su gente, vámonos. Él decidió lo que él pensaba que era mejor para su familia, pero nunca consultó a Dios. Apréndete esta frase, anótala. Donde Dios guía, Él provee. Anótala. Donde Dios guía, Él provee. Si Dios te llama a la Patagonia, o te llama al África, o te llama al Congo, a la India, China, donde Dios te llame, Dios te va a proveer. Porque Dios es quien te está llamando. Ahora, esta decisión de Abraham de haber ido a Egipto no era lo que Dios le había dicho. Él, por sus polainas y porque él quería y porque él pensaba y porque a él se le hizo fácil, él dijo: vámonos, allá en Egipto hay comida. Pero Egipto era una nación pagana. Egipto era una nación que adoraban a los dioses. Dios nunca lo llamó Egipto. Y en este caso aquí le faltó la fe a mi compa Abraham. Pero está bien. Está bien. Porque todos estamos aprendiendo. Aprendimos de él. Él aprendió. Tanto así que después es llamado el padre de la fe. Aprendió a no dudar de Dios. Ahora, ¿cuál fue el segundo error? Pues el segundo error es que le dijo a su hermana, a su esposa: amor, y si aventamos una mentirita piadosa, les decimos a los egipcios que tú y yo somos hermanos,
Porque yo estoy medio Federico, pero tú estás bien guapa. Y chance y a mí me matan y tú te quedas aquí. Entonces mejor digamos que somos hermanos y así no hay bronca. Grave error. Porque Abraham decidió mentir. Estamos hablando del padre Abraham, ¿eh? Estamos hablando del profeta Abraham. Estamos hablando del más grande profeta escrito en toda la Biblia. No sé, cuando digo eso a veces tengo un dilema en mi mente. Porque cuando Jesús vio a Juan, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Juan el Bautista. Le dijo, no ha habido ni habrá profeta más grande que Juan el Bautista. Entonces como que hay un dilema ahí con esa frase. Pero bueno, ahí te la dejo para que tú la investigues. Ahora le está pidiendo a Abraham a su esposa Sarai que mienta. Que mienta. Que se aviente una mentidita piadosa. Y me pregunto, ¿y dónde está el padre de la fe? Pues ahí estaba aprendiendo que tenía que confiar en Dios. Y bueno, pues él también es humano y tiene fallas. Y vamos a ver que Dios lo pone a prueba más adelante y pasa el examen porque le pide a su único hijo. Y él estaba dispuesto a sacrificarlo, ahora sí confiando en Dios. Igual como tú has tenido en tu vida cosas en el pasado que no te han dejado tener esa relación plena con Dios, lo mismo estaba experimentando Abraham. Pero déjame decirte algo, está en nuestras Biblias porque Dios quiere que aprendas de eso. A Dios no le gusta la mentira, a Dios le gusta que seas íntegro, aunque tu vida esté en riesgo. La integridad es una característica esencial de un cristiano, porque nuestro Dios es íntegro. Él no es un hipócrita, Él no es un mentiroso. Dios es íntegro. Ya para terminar, leemos los versos 14 al 20. Ya estoy dejándolos ir para que se vayan a ver el partido. Por cierto, ahorita en cuanto digan amén, se pueden acomodar. Voy a poner esa televisión y vamos a poner el partido, quien quiera verlo. Comercial ahí para que no salgan corriendo. Va pues. Verso 14 al 20 dice, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y su mujer con todo lo que tenía. Bueno, lo que vemos aquí es el desenlace de toda la historia, ¿no? Y vemos que Sarai era una mujer hermosa. De hecho, me atrevo a decir que era sinaloense. Ha de haber tenido unos ojotes, muy guapa. Ha de haber sido mazatleca, de hecho. Muy guapa. Y vemos que esta mujer era de un aspecto muy bello y fue llevada delante de Faraón. Es decir, a los egipcios se le caía la baba con esta sinaloense, con esta chavala ahí que estaba ahí. Ahora, pero me llama mucho la atención. Dice que Dios hirió a Faraón con plagas y que Faraón vino a reclamarle a Abraham y le dijo, oye, compadre, ¿qué onda contigo? O sea, me dijiste que era tu hermana y yo ya la quería para mi esposa, pero resulta que es tu mujer. Ahora, esto me trajo a mi mente, me puso a pensar algo. ¿Te has puesto a pensar cómo es que Faraón se dio cuenta que Sarai era casada? Espérese, hermana, pero no se me vaya, no se me vaya. ¿Te has puesto a pensar cómo Faraón se dio cuenta que esta mujer era casada? Porque no creo que Abraham le haya dicho. Ahora, a lo mejor emplearon algunos términos que tú conoces para sacarle la sopa a Sarai. A lo mejor le interrogaron y le dijeron, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu situación? ¿O será que amablemente le sacaron la verdad? Digo, no sé, ¿va?
Lo que yo creo es que Dios le reveló a Faraón en sueño. Esa es mi creencia, no está en la Biblia, Eso es lo que yo creo. Que Dios le reveló a Faraón y por eso Faraón tuvo miedo y le dijo, lárgate de aquí, compadre, yo no te quiero aquí. Porque de otra forma la actitud de Faraón tal vez hubiera sido, lo voy a matar por mentirme. Digo, no sé, es una suposición. Pero lo que sí es importante, que Dios va a cumplir su propósito. No le haces si la riegas, Dios va a cumplir su propósito. Y esto nos lleva a nuestra bendición número 5 del llamado de Dios. Bendición 5, aún a pesar de nosotros, Dios va a cumplir su plan. ¿Sí me escuchaste? Aún a pesar de nosotros, Dios va a cumplir su plan. Lo hermoso del llamado de Dios es que Dios no llama a las personas porque son perfectas. ¿Y sabes por qué? Porque no existen. No hay personas perfectas. Pero Dios te llama a ti y a mí, imperfectos, y aún a pesar de lo que somos, Dios quiere cumplir su plan en nuestra vida. Así que no tengas miedo al fracaso. Ve para adelante. Si Dios te ha llamado, cumple ese llamado que Dios te ha dado en tu vida y no te detengas. Vas a tener altas y vas a tener bajas, sí, cierto. Vas a regarlas, sí, cierto. Vas a fallar, sí, correcto. Vas a tomar malas decisiones, sí, cierto. Pero aún a pesar de tus malas decisiones, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. ¿Cuántas veces te puedo decir yo que Dios me llamó para ser pastor anteriormente? Y nunca escuché. Tardé casi 20 años para salir de la primera vez que Dios me llamó, hasta que Dios llamó mi atención. Ahora, los tiempos de Dios son perfectos. Dios va a hacer una obra en tu vida, en cualquier área que te esté llamando. Amén. Y esta es nuestra buena noticia, hermanos, esta noche acerca del llamado y el fracaso de nuestro amigo Abraham.